Ok, ok, ahí está. Bueno, entonces, en cuanto a la guía didáctica, bueno, les muestro contenido que se basó en el programa. El año pasado prácticamente hubo una adaptación del programa que se estaba manejando en investigación en psicología clínica y después cambió el nombre de la materia de por sí, ¿verdad? Ahora se llama técnicas de investigación en psicología de la salud. Tenemos 4 horas semanales, ¿verdad? Probablemente se distribuya en clases teóricas y vamos a ir seguimiento en la parte práctica de los trabajos, ¿verdad? Voy a adelantar un poquitito. Tenemos 5 unidades. La unidad uno creo que la mayoría maneja lo que tiene que ver con conocimiento científico, que es la ciencia, la clasificación, etcétera, ¿sí? También justamente se da lo que tiene que ver con tipos de investigación en lo teórico, ¿verdad? La intención es que estas unidades, que es la 1 y la 2, que es más bien teórico, se pueda terminar en, bueno, yo lo puedo terminar en una clase, pero depende de ustedes cómo están, ¿verdad? Que tiene que ver justamente en abordar los paradigmas de investigación, los enfoques de investigación que sustentan justamente los tipos de investigación que se puede realizar y así también justamente es lo que tiene que ver ventajas y desventajas de cada uno. A partir de la unidad 3 empieza lo, vamos a decir, lo pragmático, ¿sí? Espérame un segundo, necesito, me aguardan un segundo, necesito cerrar una puerta acá, por favor. Mami, ya está en clase. Ok, ok, volví. Bueno, y a partir de la unidad 3, como le decía, que tiene que ver con lo pragmático, ya se aborda tema, título, eh, planteamiento del problema, revisión de la literatura, o sea, cómo encontrar fuentes que sean de confianza, que eso se tiene en cuenta en la corrección de los protocolos, ¿verdad? De los trabajos de producto que se pretende alcanzar, ¿verdad? Eh, bueno, yo en alguna de las clases que grabé, porque ya fui grabando las clases de los contenidos de estas unidades, perdón, en lo que tiene que ver con elaboración de marco teórico, muestro, por ejemplo, de cómo hacer citaciones con el plugin de Word, ¿verdad? Si ustedes tienen Word 2000, mejor si es 2019 o algo un poquito más actualizado. Word permite, por ejemplo, hacer citaciones según normas APA. También existen otros gestores bibliográficos como Mendeley, ¿verdad? Que en serio facilita la vida para hacer los protocolos. Ahorras tiempo y evitas errores, que es lo más importante, ¿verdad? Eso tiene que ver con lo que tiene con la elaboración del marco teórico en sí. También hice grabaciones, por ejemplo, de dónde conseguir las fuentes bibliográficas, o sea, que sean fuentes de confianza. Hay una lista, bueno, aparte de lo que tiene que ver con las revistas, hay plataformas como, por ejemplo, Psico, no sé si conocen, ¿verdad? Que puede ayudar con lo que tiene que ver con adquirir, vamos a decir, artículos que sean científicos de revista de impacto, por ejemplo, ¿verdad? Y también otras fuentes que tienen que ver con, vamos a decir, base de datos como Redalyc, eh, bueno, vamos a ver, Simago, entre otras, que ayuda a conseguir justamente artículos científicos de confianza, ¿verdad? Justamente hace unos años atrás, gracias a la pandemia, hubieron personas que crearon plataformas donde facilita conseguir esas fuentes, ¿verdad? Y ayuda mucho en cuanto a adquirir datos e información. ¿Qué más vamos a dar en la tercera unidad, que es la más larga? La elaboración de objetivos, hipótesis y definición de variables, que eso surge gracias a la revisión de la literatura al hacer el marco teórico, ¿verdad? ¿Qué más solemos ver? A ver, bueno, justificación, viabilidad, limitaciones, eso se hace en la primera parte del protocolo, definición de variables categóricamente, elaboración de hipótesis, marco teórico como les mencioné, y suelo mostrar, bueno, al menos en algunos casos suelo mostrar lo que tiene que ver con
eh, las citaciones o las normas de citación que se hace dentro de las publicaciones de artículos científicos en ciencia de la salud. ¿Sí? Ustedes saben, seguro que saben por los profesores que tuvieron en los años anteriores, que las redacciones en artículos en ciencias sociales nos basamos en las normas APA. En cambio, dentro de la ciencia de la salud se basa en lo que tiene que ver con Vancouver. ¿Sí? O sea, investigación es muy largo. Y más otra vez con el tema de los trabajos, doblemente largo. ¿Verdad? O sea, en cuanto a extensión. Generalmente, les digo por la experiencia de todos los años que he pasado ahora, hasta población y muestra y tipo de muestreo suele abarcar el primer parcial. ¿Sí? O sea, hasta dónde se suele llegar en contenido, hasta esa unidad, hasta ese apartado de la unidad 3. En cambio, segundo parcial inicia lo que tiene que ver con diseño metodológico, la clasificación de los diseños según, bueno, obviamente dentro de la psicología, específicamente dentro de la psicología, bueno, los diseños que tienen que ver las clasificaciones de los diseños experimentales, no experimentales y cuasi experimentales, y así también el diseño N1, ¿sí? Como también los diseños cualitativos, ¿sí? Esa parte es muy largo, o sea, les cuento ya, pero por eso se abarcó, o sea, se extendió como para que se pueda dar en el segundo parcial. Entonces, hay un cambio justamente en cuanto a contenido a qué abarcar para que justamente podamos llegar a lo que tiene que ver con los temas relacionados a la guía en lo que es el año académico, ¿verdad? ¿Qué más se suele hacer? Generalmente las últimas clases, prácticamente las 3 últimas clases aproximadamente, eh, solemos hacer lo que tiene que ver con análisis de datos, o sea, eh, mi trabajo, o sea, una de las cosas que yo me encargaba en los años anteriores, especialmente cuando era presencial, es mostrar cómo se hacían análisis de datos cuantitativos, ya sea con SPSS, por ejemplo, y hace poco, bueno, aprendí a usar un software libre que se usa en epidemiología en el área de la salud y les puedo mostrar algunos datos que se puede obtener de ese software, ¿verdad? Eh, si hasta el momento, ¿verdad? Si hasta el momento se va a seguir presentando como examen final el informe del trabajo como protocolo, bueno, como prueba piloto, ¿verdad? Que es lo que solía hacerse anteriormente, les va a servir mucho lo que tiene que ver con análisis de datos, ¿verdad? Cuantitativos. Si tienen experiencia por psicometría, por ejemplo, u otras materias, bueno, van a poder adelantarse en este aspecto, ¿verdad? Los que hagan investigaciones cuantitativas, ¿verdad? En cambio, los que hagan investigaciones cualitativas, prácticamente se realiza, también se utilizan software, bueno, pero yo en lo particular hago a mano, ¿verdad? En lo que tiene que ver con análisis de contenido y análisis de discurso, que tiene que ver justamente con comparar, en el caso de las entrevistas a profundidad, por ejemplo, los grupos vocales, la semejanza en el discurso de los sujetos que formaban parte del estudio, ¿verdad? Y así también las diferencias, las discrepancias y las semejanzas, ¿verdad? En lo cualitativo se suele presentar con esquema, mapa conceptual, infograma, etcétera, etcétera, los datos. Es más gráfico, por así decirlo, eh, a la hora de reportar información, ¿verdad? Y la última unidad corresponde a el formato de elaboración de artículos científicos y así también cuál es la estructura de presentación de informe según el reglamento de nuestra facultad. ¿Sí? O sea, sería cómo se presenta o el formato de la tesis según el reglamento de nuestra facultad. Y hay algo que voy a aclarar para que se tenga en cuenta. Eh, en cuanto a estructura, formato, cantidad de páginas, margen, tipo de letra y, por ejemplo, la tipografía de hoja, nuestro reglamento tiene una estructura a seguir. En cambio, en cuanto a citaciones, ¿sí? Elaboración de tablas y gráficos y referencias, la facultad se adapta según las normas APA, ¿sí? Porque a veces suelen haber esas confusiones a la hora de presentar los trabajos. Entonces, hay apartados que nosotros vamos a obedecer lo que dice el reglamento de la facultad
y hay otros apartados que obedecen a lo que tiene que ver con justamente, como les dije, la redacción del trabajo en sí, ¿verdad? Que justamente referencias, citaciones y formato de tablas y gráficos, ¿verdad? O figuras, ¿verdad? Se presenta según normas APA. Eh, Generalmente, en la última unidad va acompañada justamente antes de lo que es el examen final, ¿verdad? Y justamente se solía presentar los trabajos como examen final y trabajo práctico. O sea, hasta una parte de lo que van a hacer en lo práctico va a ser nota de trabajo práctico y la defensa del trabajo solía ser lo que tiene que ver con examen final. O sea, todo esto tenemos que tratar de llevar a cabo y hacer un seguimiento al grupo, ¿verdad? ¿Qué más le tengo que contar? Bueno, yo no me presenté, ¿verdad? Bueno, yo soy Jessica Ferreira. Eh, Acompaño en investigación en quinto primera ya hace unos años. Tengo una maestría en investigación cualitativa y cuantitativa gracias a una beca de CONACYT que se realizó en el 2015, ¿verdad? Actualmente estoy tratando de terminar la especialización en investigación en el ámbito de la salud gracias al Instituto de Investigación de Ciencia de la Salud y la Facultad de Ciencias Químicas. Entonces aprendí algunas cosas relacionadas a la adaptación y publicación en revistas y así también diseños metodológicos dentro de lo que es el área de la salud, ¿verdad? Obviamente hay discrepancias ya que nuestro objeto de estudio es la conducta, ¿verdad? Pero si trabajamos en psicología clínica hay cosas que debemos adaptar si queremos publicar en revistas, ya sea por ejemplo Psiquiatría y Salud Mental, que es una revista de alto impacto, en cuanto a criterios para tener en cuenta. Esos aspectos de publicación, la parte ética, vamos a dar al final de la unidad 3 justamente que les voy a mostrar eh, vamos a decir, los quisquillosos que son la gente del área de la salud para que se pueda publicar trabajos, ¿verdad? Enseño en varias universidades, estoy también trabajando en IPS y estoy como par evaluador en la revista que están indexada en Cielo como Academo, que es la revista de la Universidad Americana, y la revista del Hospital Nacional de Itagua, ¿verdad? Que me suelen pasar algunos artículos para corregir que tiene que ver con psicología o salud mental, ¿verdad? Psiquiatría también. Entonces, les puedo contar algunos detalles para tener en cuenta para publicación. O sea, qué criterios se tienen en cuenta en las revistas justamente para poder presentar los trabajos, ¿verdad? Bueno, en cuanto a evaluación, bueno, yo creo que saben que nos basamos justamente en lo que tiene que ver, en lo que tiene que ver con dos exámenes parciales que vale el 10% de la nota final, o sea, 10% cada uno, ¿verdad? Eh, También un trabajo práctico del 20%, ¿sí? Y el examen final que vale el 60% de la nota final, ¿verdad? Los exámenes creo que hasta el momento son virtuales, o sea, la reunión de profesores que tuvimos hace 2 semanas aproximadamente, se había mencionado que iba a seguir siendo virtual y bueno, así dando información de lo que suele hablar o el tipo de examen que suele hacer la profe Maca, suelen ser algunas cosas teóricas y algunas cosas prácticas. Entonces, tiene que haber manejo de contenido, ¿verdad? Y así también en hacer cosas. O sea, les puede plantear si una hipótesis está bien redactada, si un objetivo está bien redactado, si una pregunta de investigación está bien redactado. Les puede preguntar cuál es la variable del estudio que se está realizando, de algún ejemplo que se le puede presentar, ¿verdad? Entonces, los van a tener dos parciales y posiblemente hasta el momento, la última reunión que yo tuve con ella, se hablaba que el examen final iba a volver a hacer la defensa de los trabajos. ¿Sí? Eh, Dentro de la guía, justamente yo me tomé el tiempo de poder colocar las fuentes que respaldan cada unidad. ¿Sí? Y de dónde quitamos la información justamente para poder desarrollar las clases teóricas, ¿verdad? En cuanto a la unidad 1, tenemos justamente estos libros, capítulos de libros, que ustedes ya dieron en el segundo curso, si tuvieron a los profesores como Oscar Gaona
o el profesor Enrique Morosini, esos materiales ustedes ya lo leyeron. O sea, pueden volver a quitar todas esas informaciones y así también justamente desempolvar los resúmenes que tienen. Les va a servir otra vez para este año. ¿Sí? Tenemos los libros de Sampieri en algunos datos, también el libro que tiene que ver con ciencia, método y su filosofía de Mario Bunge. Generalmente, bueno, yo con el quinto primero voy a hacer cuestionarios, en cambio ustedes de a poco van a ir, bueno, como proceso van a ir eh, realizando entregas según las fechas que se calendarice para entrega de avance del protocolo. ¿Sí? La unidad 2 tiene que ver con paradigma de investigación y enfoques de investigación, como había mencionado, ¿verdad? Y justamente me baso en cuanto a paradigmas en un artículo relacionado a ciencias sociales y sigo usando el capítulo 1 de Hernández Sampieri para lo que tiene que ver con enfoques de investigación. Posteriormente, la unidad más larga, como ya les había mencionado, tiene que ver con la parte del hacer el trabajo, ¿verdad? Desde lo que es la planificación del protocolo hasta lo que es concretar todo eso, que es lo que se pretende hacer como examen final, la entrega del, ¿cómo se dice? Del informe final. Justamente, están respaldados por los capítulos que les pongo acá para que tengan en cuenta de lectura o repaso, mejor dicho, de los materiales que dieron en segundo. O sea, los contenidos se basan justamente en base al programa de investigación en psicología del segundo curso, solo que en quinto nos enfocamos en lo práctico, justamente, en llevar a cabo, en hacer, ¿sí? Bueno, ya saben que usamos Kerlinger, el libro de Hernández Sampieri, McGigan, para diseño de investigación el libro de Kasdin, ¿sí? Validez, por ejemplo, en investigación, lo que tiene que ver con, por ejemplo, validez interna, externa, por conclusiones estadísticas y validez de constructo, usamos Kasdin, ¿sí? Diseño experimental y cuasi experimental y n igual a 1, usamos como referencia el libro de Otto Zinsser. Para redacción, justamente normas APA, lo que tiene que ver con marco teórico. Para la parte ética, justamente el código APA. O sea, generalmente usamos uno de los capítulos de Kerlinger, así también algunos apartados relacionados al código de la Asociación Americana de Psicología. Y para otros detalles de investigación no experimental, por ejemplo, y investigación cualitativa, usamos el libro que se usa en la UNED, que es Fundamento de Investigación en Psicología. ¿Sí? Eh, Eso tiene que ver con la estructura en sí en cuanto a protocolo, ¿verdad? Ahora, lo que tiene que ver con análisis de datos, o sea, si concretamos, dependiendo justamente de cómo vayamos avanzando, solemos hacer reuniones presenciales, ¿verdad? Para mostrar cómo hacer los análisis de datos cuantitativos y cómo se presentan en los informes de investigación, ¿verdad? La parte teórica, que para mí fue lo más fácil y creo que le ayuda a todos los alumnos para poder concretar eso, me baso específicamente en el capítulo 7, ¿verdad? De un artículo que describe qué pruebas estadísticas se pueden realizar, si son descriptivos o si son aplicando la estadística inferencial, según la variable que se tenga, ¿verdad? Entonces, prácticamente son solamente 6 páginas, porque sabemos que lo que tiene que ver con análisis de datos es bastante extenso en contenido. Lo sinteticé en ese aspecto, ¿verdad? En cuanto a análisis cualitativo, también utilizo un artículo en donde se especifica en qué consiste o los pasos que se tienen en cuenta, por ejemplo, para hacer análisis de contenido y análisis de discurso. El procedimiento es el mismo, solo que en base al dato que se analice difiere, ¿verdad? Si vamos a analizar entrevistas, se hace análisis de discurso. Si tenemos como recursos, mejor dicho, eh, técnica de recolección de datos, el análisis de documentos, por ejemplo, entonces analizamos documentos, que tiene que ver con análisis de contenido, ¿sí? Finalmente, que sería la última clase, probablemente la penúltima clase de investigación, se hablaría de lo que tiene que ver con el reglamento de la facultad en cuanto a formato o qué se evalúa en el protocolo, qué se evalúa en el informe, y así también qué estructura tienen los artículos científicos para poder publicar. La estructura básica, ¿verdad? Que obviamente según la revista que ustedes quieran publicar, hay algunas cosas que pueden llegar a diferir, ya sea tipografía de letra
ya sea tipo de hoja. Por ejemplo, generalmente el formato en cuanto a estructura de artículos suele ser el IMRD, que sería introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusión. En algunas revistas se tiene solo conclusiones, en donde se complementa discusión y conclusión. En cambio, en otros se complementan, ¿sí? Entonces, en algunos varía ese apartado final en base a en qué revista querés publicar esos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero publicar en la revista del X, tengo al final, ¿verdad? Después los resultados, justamente un apartado de discusión y un apartado de conclusión. En otros solamente está conclusión, por ejemplo, para poder adherir. Y en el apartado de resultados se hace la discusión. Entonces, también, por ejemplo, la cantidad de tablas que se suele admitir en revistas, en los artículos de revista. Generalmente nos piden 5 a 6 tablas para resumir todo el contenido de información que se puede presentar. Lo mismo en gráficos, ¿verdad? Eh, entonces, para que se tenga en cuenta, ¿verdad? Es largo investigación. Es bastante extenso porque es volver a dar lo que se dio en segundo, solo que agregar lo que tiene que ver con, por ejemplo, la parte práctica, ¿sí? Otra cosa que se llegó a incorporar entre estos años, ¿verdad? Tiene que ver con cálculo del tamaño muestral, o sea, resolver algunos problemas de cálculo del tamaño muestral. Solemos aplicar, o sea, por una cuestión de tiempo, solamente el cálculo del tamaño muestral para estudios descriptivos. Pero sé que, por ejemplo, en la facultad se suelen presentar estudios correlacionales, algunos hacen estudios cuasi experimentales, ¿verdad? Que dependiendo de qué variables estudian y cuál es el diseño, existen fórmulas para calcular el tamaño de la muestra, ¿sí? Y van a tener acceso a una lista de formularios ya establecidos justamente para calcular el tamaño de la muestra según el estudio que quieran hacer. O sea, va a haber un formulario en Excel para estudios descriptivos, uno de ellos es uno que hizo el profe Morosini hace unos años atrás, para estudios correlacionales, para estudios de comparación de grupos, para asociación de variables cualitativas, por ejemplo, y así también para otros estudios que quieren realizar. Eso ya, bueno, prácticamente se sistematizó en Excel para poder facilitar y ahorrar tiempo en poder hacer esa parte dentro del trabajo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, lo de la evaluación ya dije, o sea, generalmente no se puede seguir esta reglamentación según justamente lo que nos facilitó Arling, debido a la complejidad de poder llenar o dentro del sistema de la facultad no existe justamente el poder dividir en dos la parte práctica, ¿verdad? Entonces seguimos la misma modalidad de antes. Cada examen parcial vale 10% de la nota final, el trabajo práctico el 20% y el examen final el 60%. ¿Sí? Preguntas, así voy a decir otras cosas claves que creo que estoy buscando. Preguntas hasta acá no hay. ¿No hay? Ok. Otra cosa que tienen que saber teniendo en cuenta el reglamento académico es que los trabajos prácticos, como saben, de hace 4 años atrás también, tiene una fecha límite de entrega. ¿Sí? Si el alumno se aplaza en la entrega de trabajo práctico, tiene la oportunidad de poder entregar el día del examen final. La última oportunidad que tiene es el día del examen final, ¿sí? En el primer llamado, ¿sí? Si el alumno ahí se aplaza en ese trabajo práctico, recursa. En cambio, si hace bien, ¿verdad? Habilita en el siguiente llamado para poder justamente rendir el examen final. Ya saben que en cuanto a asistencia no se va, bueno, se liberó, ¿verdad? Desde el año pasado relacionado a lo que tiene que ver con pandemia, se liberó. Entonces, va a depender justamente de ustedes poder asumir responsabilidad relacionada a la asistencia a clase, ¿verdad? Pero yo, o sea, haciendo un seguimiento de los años anteriores, vamos a decir, el alumno que asiste a clase y a las prácticas está mejor entrenado para resolver los exámenes a diferencia del que no asiste. Yo puedo hablar por mi grupo del año pasado, por el estilo de examen también que se realizó, ¿verdad? Había mejores notas del grupo de chicos que asistían a clase a diferencia de los que no asistían, ¿verdad? Y generalmente
les sugiero, ¿verdad? Les insto que puedan verificar con quiénes pueden hacer sus trabajos, ¿verdad? Que sean gente responsable justamente para evitar conflictos a fines de año, ¿verdad? Porque generalmente suelen haber algunos conflictos respecto a eso. La profe suele pedir que el trabajo práctico se haga en grupo, justamente, ¿verdad? En cuanto a cantidad, no manejo, pero solían ser 5 integrantes, ¿verdad? Como para poder tener en cuenta eso. Creo que alguien escribió. ¿Será que me pueden leer, por favor? Viste que no puedo ver pantalla en cuanto a preguntas. No sé si me dijeron. Dice una compañera, buenas tardes, profesora. Tengo entendido que igual por falta de presentación tenemos tiempo hasta el primer llamado para presentar los trabajos, pero descontando puntos por la puntualidad. Todos los años nos manejamos así. Claro, dentro de la lista de indicadores que se suele presentar, porque la profe les va en la plataforma, bueno, yo ahora no tengo acceso a la plataforma donde ustedes están, eh, suele presentar un modelo de protocolo, un modelo de informe y suelen haber los indicadores de evaluación. Y dentro de esos incluye lo que tiene que ver con presentación a tiempo, justamente, ¿verdad? Lo que sí, les digo por experiencia, porque yo había rendido cuando estaba en quinto con la profe Maca y la profe Salvadora en ese entonces, eh, yo sé que este año va a ser intenso, porque se quiere volver a lo que tiene que ver a la presencialidad en cuanto a prácticas, porque es necesario y es imprescindible que se adopten justamente medidas para, vamos a decir, pulir competencias y moldear también lo que tiene que ver con atención en clínica, ¿verdad? Yo sé que muchos ahora mismo están haciendo su segunda especialidad, vienen de laboral o otras especialidades educacional, por ejemplo, para poder justamente trabajar, tienen alguna experiencia en cuanto a atención, ¿verdad? Pero como trabajamos en salud mental específicamente, en relacionado al diagnóstico, tratamiento de trastornos, ¿verdad? Se tiene más, vamos a decir, eh, más, más exigencia por la responsabilidad que se tiene a la hora de trabajar con pacientes, ¿verdad? Y yo les sugiero que aprovechen lo más que se pueda, porque después al salir cuesta conseguir supervisión. Y justamente con los profesores que tengan prácticas en poder aprender en cuanto a atención, creo que tienen psicología hospitalaria. Eso, por ejemplo, yo no tenía en mi época. Y es algo que les puede dar una base de cómo trabajar en los hospitales, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, cuando entré en el IPS, gracias a que estoy trabajando con estudiantes de medicina, aprendí cosas. O sea, me pulieron algunos doctores, me dan sugerencias y se puede aprender, solo que ya depende de cada uno. Ustedes le tienen una profe Gladys, que es psicóloga, y se necesita gente en cuidados paliativos, y justamente porque justamente el diagnóstico en sí en cáncer está muy relacionado a diagnóstico de, por ejemplo, trastorno depresivo, ¿verdad? Entonces, aprovechen, yo sé que va a costar, porque generalmente la gente que entra a la noche trabaja y no sé, creo que van a haber decisiones muy importantes que van a tener que tomar en base a gestionar sus tiempos y les digo que es pesado. O sea, yo cuando entraba en quinto, cuarto, quinto año estaba a la tarde y a la mañana estábamos en los hospitales, o sea, en el hospital psiquiátrico, por ejemplo, en ese entonces, a la tarde estábamos en la facultad y a la noche hacíamos otras prácticas en cuanto a cámara Gesell, etcétera, etcétera. Bueno, ya que se quiere acreditar también la carrera, que es súper importante, se está tratando de dar lo básico, por lo menos, en cuanto a herramientas para los estudiantes que van a ir egresando, como para poder incursionar en trabajar en hospitales. Eso, por ejemplo, yo creo que pueden, no sé, exprímanle al profesor que se encarga de esa práctica, por ejemplo. Y así también a la profe Gladys. O sea, van a aprender muchísimo y necesitamos justamente porque en base a nuestra carrera en sí, existe todavía la estigmatización en poder consultar con el psicólogo. O sea, sabemos que hay una resistencia, ¿verdad? Social, pero necesitamos egresados que hagan bien las cosas, porque justamente como existen gente que hace cualquier cosa, que no hace psicología en particular, prácticamente desprestigia justamente el trabajo que se suele hacer en salud mental, específicamente el psicólogo clínico, ¿verdad?
Entonces, en cuanto a dar herramientas, aprovechen lo más que puedan psicometría, todos los test que puedan aprender, aprendan ahora, porque justamente son recursos o herramientas de trabajo que van a realizar. Investigación les va a servir justamente para terminar la carrera y decir chao a la facultad, y específicamente como para poder hacer otras especialidades o maestrías, o en el caso de que alguno que otro le guste investigación, o sea, necesitamos gente que haga investigación en psicología, necesitamos laboratorio en nuestra facultad, y solamente teniendo más egresados que tengan, bueno, decir, pasión en conocer más, se puede ir avanzando y mejorando en la facultad, ¿verdad? Eh, a ver, ¿qué otra cosa le tengo que decir? En cuanto a la bibliografía, o sea, van a tener acceso a esto. La profesora les va a facilitar justamente las clases, algunas clases grabadas que yo había hecho justamente para que puedan tener en cuenta, ¿verdad? Y así también las bibliografías básicas que necesitan. Hay un link en Google Drive justamente donde están los libros. Lo que sí quiero aclarar, porque tiene que ver con diseño de investigación experimental y cuasi experimental, el único libro prácticamente que no solemos tener en digital es este, el libro de psicología experimental que está dentro de la guía que fundamenta justamente una de las unidades, ¿verdad? Y como ya le dije, es diseño experimental, cuasi experimental y diseño N1. El libro existe en la biblioteca físicamente, pero en digital no tenemos. Después el resto van a tener acceso justamente en Google, bueno, en Drive. Yo tengo una carpeta en Drive donde les comparto a los chicos los materiales, ¿verdad? Bueno, ya saben, es un poquito pesado de investigación. No sé, alguna apreciación, idea, sugerencia que quieran darnos, ánimo, porque son muchos también. Sí, pues ya estamos todos desmayados, profe, después de escucharte. Sí, no, Dios mío, no, qué ánimo tenés, por Dios. Yo ya estoy acá toda semi-desmayada. díganme a mí, vos sabés cuando me dijeron que eran 100 aproximadamente, yo dije, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? Dije, me, Profe, me una desesperé. pregunta. Sí, te ¿Cómo, escucho. cómo vamos a encontrarnos virtual, verdad? Pero cada semana, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo por el momento tengo entendido de que van a ver, la profe va a calendarizar cuándo van a hacer clases virtuales y cuándo van a haber clases presenciales. Por ejemplo, en análisis de datos, ella dice, bueno, depende de cómo avance el grupo, yo quiero hacer un taller. Y generalmente esa tarea yo me encargo de hacer. Pero depende Profe, mucho de ustedes porque eh, suele ser en octubre. Pero en octubre o sea, están, ahí recién vamos a encontrarnos. no, yo te digo de esa clase en particular. En cuanto a los otros temas, o sea, por eso te digo, es cuestión de calendarizar y que vean, bueno, depende Porque mucho de la siguiente materia que se tenga también. profe, yo te comento, ¿verdad? Cada profesor con los que nos hemos estado encontrando desde la semana pasada, ¿verdad? Nos dicen, vamos a tener una clase presencial. Ujú, ok, Se crea un problema gigantesco, profe, totalmente. porque hay profesores que están en virtual y que van a seguir en virtual. Tenemos compañeros que viven en Mariano, en Limpio, San Sí, Lorenzo, Capiatá. ¿Y cómo vamos a salir 8 menos 20 que termina la primera parte del horario de clase y llegar a ningún lugar a las 8 para empezar la otra clase? Una presencial y otra virtual. Yo creo que completamente. ahí la gente, yo sé que no es tu culpa, pero yo te comento nomás, ¿verdad? Para que por favor le digas a la gente, si te cabe la oportunidad, la gente de coordinación fuera, hay que tener un poco de sentido común. Claro, Acá lo que hay que aplicar es sentido común, no. Me acuerdo, en una primera reunión que tuvimos con la coordinadora, dijo, y van a tener que conectarse. Bueno, pero eso puedes vivir en un termo, profe. Acá nosotros todos trabajamos. sí, yo sé. Generalmente Entonces, la gente de la noche trabaja medio trabajamos. tiempo.
Sí, No, o tiempo un, completo. A nosotros nos están diciendo de que nosotros no hemos averiguado qué clase de carrera fue en aquella en la cual nos metimos, que es esta, psicología. Y bueno, yo lo que le digo a la universidad es que ellos no están averiguando qué clase de alumnos ellos reciben en turno noche. Te piden la constancia laboral para escribirte, profe, y eso te tiene que dar, si tenés dos dedos de frente, te tiene que dar la realidad de que tu alumno trabaja. claro, Eh, lo que pasa es que uno, por eso les digo, uno tienen que, ustedes al inscribirse, al matricularse, ustedes están aceptando de que se van a cumplir con las responsabilidades que le toca como estudiante. O sea, ustedes, aquellas que no son informadas, pero a nosotros no nos han informado nunca del problema que estamos teniendo ahora, claro, de que yo, llegado al quinto curso nos iban a poner clases a la tarde. en realidad, yo egresé en el 2012, yo terminé la carrera en el 2012 y desde cuarto y quinto año se hacen prácticas profesionales. En realidad es Sí, parte o está dentro del plan de egreso. O sea, no puede, es como que yo, no sé, yo me reciba de sí, médico y no eso me fui de interno a hacer entendemos. práctica, ¿verdad? Y Eso se entendemos, tiene profe, que pero tener en cuenta eso. tiene que estar dentro del turno donde ellos abrieron su oferta académica. Pero Y si van, entonces si van, entonces no se van a dar las clases. no, entonces uno va a pensar si va a tomar la carrera. No, y claro, Ellos a tienen eso que voy. dar Uno, te tienen que dar la opción desde antes que yo rinda, desde la presentación de su carrera te tienen que decir, llegado a la fase de especialización, usted va a tener que venir a la tarde y a la noche. hay una, Entonces, algo. hay una materia en tercer año que es justamente para poder conocer las especialidades, ¿verdad? En tercer año, en área básica, en donde se expone el perfil de lo que se pretende que llegue en cuanto a competencias los estudiantes de comunitaria, laboral, educacional, clínica, etcétera, ¿verdad? Forense. Ujú. Y justamente sabemos cuando, o sea, siempre se habló, o sea, es una cuestión también, a eso es lo que voy, de sentido común, de que se tienen que hacer prácticas profesionales y las prácticas profesionales no pueden estar en hora de las clases. Se hace, siempre se hizo y categóricamente se tienen que hacer sí o sí, porque no puede ser que se egrese sin tener prácticas, ¿verdad? O sea, ¿qué clase? O sea, yo me cuestionaría, ¿qué tipo de egresado estamos teniendo? ¿Me explico? Y Mm, también se suele hacer justamente en base a lo que tiene que ver fuera del horario. Yo en el pero, 2012 hacía eh, fuera de mi horario, o sea, me iba al hospital psiquiátrico a la mañana, de lunes a viernes, a la tarde entraba a la facultad, a las 12:45 la una, me quedaba hasta las 5 las 6 de la tarde, después tenía PPS de Rocher, tenía PPS de cámara Gesell un día, etcétera, etcétera. O sea, les digo, cuarto y quinto, y más quinto año, es casi que te abarca todo el día. Y por eso es una cuestión de decisión de que ustedes van a asumir de si siguen o no. O sea, es una decisión propia que deben no realizar puedo como estudiantes. yo no puedo tenerle a mi alumno hasta el quinto año, profe, y le digo, decidite. No puedo ni siquiera dejar que empiece la carrera. Si yo al quinto año le voy a poner en este dilema, ¿verdad? No, es muy poco honesto de parte de la universidad. Me parece lo más extraño tu protesta porque en tercer año tenemos una materia que es introducción a las especialidades y ahí se hace Sí, todos pero esos ¿y cuestionamientos. cómo le voy, incluso cómo voy a dejarle a alguien que llegue hasta el tercer año sin que sepa eso? Antes del Pero se examen da. yo le tengo que dar, no se da, profe. Nosotros le tuvimos a una profesora que su apellido era Rabito, Panambí Rabito. Ah, Jamás no nos dijo esto. Tuvimos que hacer cátedra libre porque esa profesora se pasaba dándonos cualquier cosa y tuvimos muchísimo problema con esa docente y tuvimos otra docente con la que jamás no nos explicó nada de esto. Yo no sé por qué dicen que en esa materia se nos informa eso, porque jamás nos informaron, profe. yo en tercero, o sea, justamente en tercero, yo tuve con la profe Hilda Mayereyer, ella también es profesora de psicología comunitaria, y ella nos dio el perfil, en qué cosas se trabaja,
cuál es la experiencia laboral que se puede llegar a tener. Y ahí nosotros veíamos con qué nos quedamos. Y por una cuestión de hablar con gente de otros cursos, sabíamos que los de clínica tenían más carga en cuanto a práctica profesional. Y los de laboral, generalmente en cuarto, que ya empiezan a realizar práctica profesional en selección de personal, reclutamiento, ya empiezan bueno, se introducen en el ámbito laboral, prácticamente se quedan seleccionados a trabajar en esas empresas y ya les sirve como prácticas. O sea, justamente es eso, pero clínica, a lo que voy tiene esa, ¿cómo se dice? Esa complejidad en cuanto a lo que tiene que ver con práctica. O sea, generalmente nosotros nos vamos al hospital psiquiátrico, a veces, por ejemplo, teníamos práctica. Yo tuve en APREA, en cuarto curso con la profe Nittel, con Ana Caballero tuvimos seminario de intervención en crisis y había días que hasta sábado estábamos en la facultad. Hasta sábado a la mañana. Por eso yo les digo, generalmente es mañana, tarde, y yo que entraba a la tarde, ¿verdad? Mañana, tarde y noche, ¿verdad? Y sí, o sea, yo entiendo lo de la frustración relacionada a la carga y la presión, pero yo la sugerencia que te puedo dar, ya que por necesidad también sabemos que tenemos que trabajar, justamente ahora que subieron todas las cosas, parece que estamos complicados con relación al trabajo, ¿verdad? Hacé lo que podés. Hacé lo que podés y el año que viene podés culminar otras prácticas. O sea, no. Yo, por ejemplo, en octubre de cuarto y quinto año, yo me enfermaba. Yo tenía migraña, faltaba exámenes porque la situación no exigía cumplir con horas también. Entonces, hagan lo que puedan. No pasa nada si el año que viene terminan prácticas. No, yo tuve compañeras que para acumular horas hicieron en el 2013. El profesor Ariel, por ejemplo, González, le tomó a algunas compañeras y le orientaba y le supervisaba en atención en el consultorio comunitario. Entonces, yo creo que alternativas hay. Solo que yo quiero que entiendan de que sí es necesario lo de las prácticas. Lo que te trata de decir las compañeras es que, bueno, yo tuve en el 2019, tuve esa oportunidad, profe, que los coordinadores se fueron a explicar todo eso. Sí. Pero a mis compañeros que tuvieron la virtualidad, su profesora no le explicó. Y ese creo que es un problema ya de hecho de la profesora y la coordinación. Y esa es la rabia que tienen los compañeros y entendible. Y sí, por eso. Las prácticas siempre se realizaron, Totalmente, como vos decís, profe, pero el problema fue que no le explicaron eso. Iba a partir de tercero, te explican el horario, te explican dónde vas a hacer tal cosa, el hospital, todo. Pero a ellos no le explicó su profesor, ni le llamó a los coordinadores. Ese es el problema que el quinto tiene ahora. Y pueden hacer una reunión, o sea, sugerencia, ¿verdad? Pueden hacer una reunión con la coordinadora, pedirle de clínica, ¿verdad? Como para que ustedes sepan justamente de cómo lidiar con el tema de las prácticas y ustedes deciden, toman la decisión si continúan o hacen por partes. Por eso les digo, si es que este año no termina o no alcanza las 350 horas, o sea, yo les cuento que habían alumnos que al año siguiente terminaban, mientras hacían su proceso de tesis, ustedes saben, para la defensa de la tesis tienen que tener 350 horas como mínimo, extensión universitaria 30 horas y no tener ninguna deuda en ninguno de los exámenes para defender. Ustedes el año que viene, o sea, pueden terminar toditas las materias y el año que viene pueden hacer algunas prácticas mientras están haciendo su recolección de datos, o sea, el informe final. Entonces, son cosas, o sea, al menos como yo veo, es factible poder llegar a ese punto, ¿verdad? Pero sí comuníquense, creo que lo más apropiado es comunicarse con la coordinación. Si tienen trabajos en tiempo completo, sí les va a costar, o sea, les cuento que les va a costar. Profe, Sí, para cerrar nomás un poquito de este tema, ¿verdad? Porque el contexto nada más de los chicos es totalmente diferente a lo que usted está diciendo. No lo entendemos más que bien el hecho de que tenemos que hacer las prácticas. Consideramos, de hecho, que son sumamente necesarias para la aplicación de todo lo que, en cierta forma, tratamos de aprender dentro de lo largo de la carrera también, porque nos tocó cada profesor, ¿verdad? Pero independientemente de eso,
el reclamo acá en general nuestro no es en sí con la materia, sino que es con una cuestión de una falencia que consideramos por parte de la universidad, que en el primer año no te dicen que si vos entras en el turno noche, en algún momento dado vas a tener que dar clases varias veces a la semana a la tarde, que se imposibilita con la realidad de muchos compañeros que trabajan a la noche. Si las cláusulas están claras desde un momento, ahí es firmar con el diablo y vos aceptás, no hay ningún problema. Claro. Si no está claro, ahí es la falencia de la facultad, venir a obligarle a una persona que perdió 3 años estudiando, en el tercer año ya incluso que te vengan a decir, es hacerle perder el tiempo a una persona, es burlarte de una persona que no tuvo la posibilidad de irse a una privada, que se quemó 3 años las pestañas y que ahora te digan, elegí entre el trabajo y la facultad. Independientemente, todo requiere su sacrificio, eso lo entendemos muy bien, profe. Solo que consideramos que es una falencia de la facultad y nosotros en particular como curso vamos a abocarnos a no seguir con esa línea. Debe de romperse en algún momento dado y bueno, tal vez se arme el quilombo, tal vez tengamos que terminar como propone la facultad, pero al menos que para los próximos que ingresen se queda ahí un registro de que desde el primer año ya les avisen cómo es la realidad de la facultad, ¿verdad? Eso así como para cerrar un poquito nomás, profe, perdón de ese tema, porque lo que sí me preocupa más bien es lo que estaba mencionando de las clases presenciales, ¿verdad? Porque retomando lo que le había indicado Fátima al comienzo, nos preocupa el hecho de que al inicio nos dijeron las PPS son obligatorias, ¿verdad? Nosotros ya no estamos peleando con tema PPS, más bien nuestro problema pues tenemos un horario de siesta tarde, entonces ahí es nuestro problema, pero también tenemos un problema ahora de que varios profesores nos están diciendo de que también vamos a tener de manera presencial algunas clases, ¿verdad? No estamos en contra de eso, nos parece también genial en cierta forma para reforzar un poco, pero lo que dice Fátima es cierto, profe. Hay materias que vamos a tener en forma virtual y hacer en forma híbrida no se va a adaptar a la realidad de los compañeros y en general de todos, porque tenemos clases hasta las 7 de la tarde y después presencial y virtual a las 8, mientras, o sea, es imposible que se maneje de ambas formas, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que más bien me gustaría si podría recalcar otra vez el tema de la calendarización, si cuántas clases serían las que necesitaríamos en forma presencial, etcétera, como para que ya sepamos también y bueno, ver si es que se puede proponer en todo caso la virtualidad nada más para esas clases, ¿verdad? ¿Ustedes prefieren que sea virtual? O sea, si ustedes me dicen eso, yo le digo eso a la profesora. Comodidad, Sí. profe. O sea, la mayoría le queda mejor virtual. Sí, profe. Por una cuestión de orden, sí, profe, por eso nada más. Ah, ok. Entonces yo voy a comunicar eso. Y podemos reunirnos como lo estamos haciendo ahora justamente para poder evitar, bueno, si se les cruza, o sea, justamente evitar esos puntos, ¿verdad? Y grabar las clases, subirlas. Lo que sí yo sé perfectamente que generalmente se suele juntar todo lo que tiene que ver con estudiar para los parciales. Y creo que depende mucho de la cohesión del grupo también, como para que se puedan ayudar este año. O sea, generalmente llega un momento en septiembre y ya no queremos saber nada, les digo por experiencia, y querer dejar todo, ¿verdad? Pero si como grupo se pueden ayudar en cuanto a estudiar, pasarse resúmenes y cosas así, les va a facilitar terminar, ¿verdad? Pero en cuanto a las prácticas, como le dije, yo creo que sí, lamentablemente es una cuestión eh, que se junta y anteriormente, como le dije, se les solía resolver del modo que les mencioné. Había alumnos que hacían algunas prácticas, lo que podían, ¿verdad? En el año y durante la elaboración de la tesis terminaban las horas prácticas. Entonces, hagan, o sea, yo al menos por una cuestión de salud, porque si no en octubre, noviembre se me van a enfermar todos, hagan lo que puedan, justamente porque de por sí es algo que se puede recuperar, pues. Y si ustedes todos están de acuerdo de que sea virtual, esto vamos a seguir con lo virtual. Yo con quinto, segunda, sí, ellos me pidieron reunirme por esto que me mencionaron, que psicometría es una materia que van a hacer, o sea, está obligatorio como para hacer prácticas. Entonces los miércoles ellos tienen clases presenciales y me dijeron, mira, profe, nosotros tenemos clase hasta las 2:15 y las 2:30 ya entramos con el profe Nicolás.
¿Y será que podríamos reunirnos los miércoles presencial para no cruzar las materias, ¿verdad? Y llegamos a un acuerdo de que sí, no había problema, ¿verdad? Entonces, como dijo, es difícil hacer la parte híbrida si no hay un acuerdo entre profesores también, de acuerdo a las materias que se están dando. Y yo justamente, como dijo la compañera, yo le había presentado, bueno, cuando entregué, bueno, el examen aquí en marzo del último llamado, yo le había dicho esto a la profe Antar. No puede ser que una materia sea, bueno, que sea presencial y el otro sea virtual. O sea, debe haber un acuerdo entre los profesores en justamente no obstaculizar el trabajo de justamente de uno de los profesores relacionado a lo que es la presencialidad. O sea, no puede estar hasta las 2:15 conmigo en virtual y en 15 minutos llegar a la facultad para tener clase con el profe Nico, ¿verdad? Entonces, me dijo que llega a un acuerdo con Nicolás, con el profe, y internamente nosotros acordamos los miércoles tener clases presenciales para hacer seguimiento de sus trabajos, ¿verdad? Y lo mismo, o sea, creo que es una cuestión de acuerdos que se puede ver para que no le afecte a los otros profesores que van a hacer la parte práctica. Yo creo que psicometría van a tener, no sé si van a tener clases presenciales, pero se pedía que esa materia sea presencial. Entonces, Sí, profe, vamos a tener con él. Y realmente son muchas clases. Y justamente cuando él conseguía, también conseguía mucho con el trastorno psicosomático también. Entonces, le tuve que yo a pasarle a la profe, a la doctora, para que pueda ver qué fechas tenía el profesor. Entonces ya decidió nomás, porque a veces también quería tener por lo menos una vez presencial, pero dijo que ya no, me dijo, porque consigue demasiado. Y como dijo el compañero sí, choca. Ricardo, de irte a la facultad hasta a San Lorenzo, Fernando, lo que sea, perdés tiempo. Y Sí, o sea, tu internet, tu teléfono no te va a aguantar nada. yo sé. 2 horas perdés en llegar luego. Aproximadamente 2 horas en llegar y 2 horas, bueno, en realidad 1 hora en salir. Y también es ponerse a muchas situaciones en peligro, porque ahora que no hay clases presenciales, es muy desolado hacia la facultad. Está peligroso. Entonces, yo voy a hacer llegar esto que ustedes me dicen. Si ustedes proponen virtual, todas las clases. Entonces, le voy a decir a la profe, los alumnos del quinto primera quieren virtual. Entonces, como para poder, o sea, tranquilizarles por lo menos con esto en cuanto a la materia ahora. ¿Está bien? ¿Qué otra Genial, cosa, profe. Muchísimas gracias. qué otra cosa necesitan? A ver, ¿cómo se puede? ¿O qué otra necesidad están teniendo? Yo no sé si tienen acceso a la plataforma, a los materiales. Porque también puedo pasar las grabaciones de las clases que yo estoy dando con quinto, si quieren, ¿verdad? Yo grabo las clases los lunes, tenemos pensado hacer clases teóricas y los miércoles clases prácticas. Como el contenido es el mismo, el programa es el mismo, o sea, yo también puedo facilitarle a la profesora las grabaciones para que, en caso de que no tengan disponible, porque yo sé que durante los parciales no van a ver las clases. Yo estoy completamente segura de eso. Y van a tener que enfocarse en poder estudiar, ¿verdad? De que puedan tener acceso por lo menos a las grabaciones, ¿verdad? Y ustedes pueden adelantarse en cuanto a los contenidos. Y bueno, entonces, pretende que sea netamente virtual. O sea, taller de análisis de datos no quieren presencial, quieren virtual. Porque ya eso es lo que le preocupaba también. Para que ustedes puedan hacer sus informes. Porque el examen final, pues, o sea, hasta ahora el examen final es la defensa del trabajo que ustedes van a hacer. Y la defensa incluye el análisis. Profe, si vamos a hacer un taller, el único horario que le conviene a todos es domingo. Y nosotros estamos en esa realidad. Entonces, no sé, ¿verdad? Pero tenemos clases sábados hasta las 5:30 con el profe Moro. Sí, seminario y todo eso, sí. Y bueno, el único día que va a quedar libre para cualquier tipo de taller, otra profe también ya habló que quiere hacer un seminario, pero la pregunta es en qué momento. Solo queda eso, No, ¿verdad? y justamente, como les dije,
cuando estábamos en etapa de presencialidad, se daba justamente la situación de que las clases a veces entre septiembre y octubre había seminarios, o sea, saben que dentro del programa, bueno, dentro del certificado de estudio va nota de seminario y se tiene seminarios también durante el segundo parcial. Y aparte de eso, las prácticas. Entonces, lo que pueden, o menos yo como sugerencia les puedo dar, seminario adelanten en el primer parcial, para no dar en la época que va a ser más pesada. Segundo parcial va a ser súper pesado. Es muy probable que sea muy, o sea, ya que ustedes están con esa transición de cambio, va a estar un poquito pesado, ¿verdad? Entonces, En ese aspecto también creo, profe, que el seminario normalmente no depende tanto de nosotros, sino en el momento que la coordinación, al menos en años anteriores, también ya pedía los temas y se organizaban, ¿verdad? Y dudo mucho que por más que hagamos el pedido excepcional, ya en base a la experiencia de los pedidos que venimos realizando, modificaciones que adelanten, ¿verdad? Pero quisiera hacer una consulta eh, sobre lo que vendría a ser el seminario taller que usted está escuchando también, como para tratar de negociar esa parte. Cuando usted nos hizo un seminario, ¿de cuántas horas hablamos, verdad? Porque de repente sería, si es que ya vamos a irnos junto al profesor Morosini, no sé también si mis compañeros están de acuerdo con eso, ¿verdad? Coordinar un día en que no tendríamos clase con él y con la otra profesora, y bueno, en ese día ya, o sea, hoy es miércoles, realmente ver con un profesor o profesora que tengamos los días miércoles, mejor dicho, y no dar clase en todo día y damos ese taller que ustedes necesitan darlo de forma presencial exclusivamente ese miércoles, que nos vamos de forma presencial. Ahora, si ustedes me dicen en una clase, qué sé yo, de 18 a 21, 30 horas, podemos desarrollar todo el taller que necesitamos que sea en forma presencial, yo creo que ahí podríamos adaptarnos un poquito y hablar con los demás profesores. No sé también qué opinan mis compañeros. ¿No? Yo creo que eso también es factible, ¿verdad? Pero ya que, o sea, yo sé que como ese tema abarca justamente entre final, o sea, octubre. En octubre ustedes van a estar, tengo que entregar trabajo práctico, tengo que rendir mis exámenes bien. O sea, vamos a ser completamente sinceros, ¿verdad? Y realmente yo, bueno, cuando era presencial, tenía dos clases, o sea, dos miércoles abarcaba. Y lo que puedo hacer es tratar, ya que ustedes proponen virtual, hacer virtual y grabo y que la gente pueda ver para aplicar en su trabajo. O sea, esa factibilidad se puede llegar a tener, no es lo mismo, ¿verdad? Pero por lo menos los pasos de cómo se hacen los análisis, cómo se interpreta, cómo se hacen las tablas, cómo se presentan los gráficos, van a tener, o sea, lo esencial, ¿verdad? Y ustedes van a poder, ¿cómo se dice? Adelantar, pausar, anotar los pasos para que ustedes puedan aplicar bueno, para hacer su análisis de prueba piloto y eso defender en el examen final. Yo investigación rendí en marzo. Justamente dejé luego para marzo porque, bueno, cuando rendí en quinto, justamente porque era muy pesado. Yo las 10 materias que tenemos más las prácticas, yo lo dividí y había las materias que manejaba, me era fácil o entendía, rendí en el primer llamado, otro grupo de materias rendí en el segundo llamado, investigación dejé sí o sí para el tercer llamado, porque sabía que estaba pesado. Y realmente es una cuestión de que ustedes vean también, bueno, físicamente, qué tan agotados están en octubre. Yo tenía crisis de migraña cada vez que tenía que rendir un examen pesado. Psiquiatría, por ejemplo, psicofarmacología. Entonces, hice lo que pude y después para el examen final particioné. O sea, esto sí voy a poder rendir porque leí todo, entiendo y bueno, me juego. Esto rindo en el segundo llamado, investigación dejé último. Solito dejé investigación para el tercer llamado. Porque sabía que era defender el trabajo y nosotros defendíamos de manera presencial con la profe Salvadora, la profe Maca y en ese entonces estaba como interventora la profesora Ana Caballero. O sea, estaba pesado en ese entonces, ¿verdad? Entonces, vean esos pros y contras también. Una ventaja es que tenemos 3 llamados para exámenes. Y como le dije, hagan lo que puedan. En cuanto a prácticas, yo creo que van a poder recuperar también el año que viene.
porque esa es la realidad. Es bastante, está bastante complicado ahora, como me dicen, ¿verdad? Pero si ustedes, o sea, voy a proponer lo de la virtualidad y netamente virtual. Pero la asistencia, o sea, depende de cada uno ya también, ¿verdad? Pero sí me preocupa esto, che. Me preocupa bastante. Para ver qué solución también se pueden dar, ¿verdad? Bueno, hoy no voy a poder dormir por esto. Me dejó bastante, eh, ¿cómo se dice? Afectada, porque en realidad es cierto. O sea, la situación ahora en cuanto a economía está bastante complicada con el aumento justamente de los costos. Hay bastante exigencia para poder mantener el estilo de vida ahora que se necesita. De alguna manera, una ventaja es que nuestra facultad es una de las más baratas, pero esto de movilizarse incluye también gastos, o sea, combustible para ir a la facultad, pasaje y también pérdida de hora, como ustedes están diciendo que es cierto, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta eso, voy a pensar qué más se pueden hacer. Bueno, em, están todavía todos consternados, ¿verdad? O sea, me transmitieron bastante su preocupación, porque en realidad sí estoy bastante preocupada para ver qué más hacer, ¿verdad? Nosotros sí que Alberto a la guía de lo que tenemos que dar este año, profe, pero para entender un poquito esa parte no me quedó claro en cuanto a la metodología del trabajo de este año. Nosotros tendríamos que elegir como un tema en específico y todas las unidades lo vamos desarrollando en base a ese tema. Ese tema es algo particular de cada alumno, sería en forma grupal. Grupal. O se puede hacer dual. De repente, por ejemplo, hay algunos compañeros que ya formamos pareja, como para nuestra tesina, Sí. lo podríamos trabajar en forma ya de pareja y ir Totalmente. desarrollando el tema elegido. Ok. Sí, Entonces, generalmente la propuesta es esa, ¿verdad? Porque a mí me asusta la cantidad, porque son muchísimos, justamente en cuanto a corrección. Incluso estamos pensando hacer como la estructura básica, el esqueleto del marco teórico, mejor dicho, del protocolo, para que nos sea más fácil también corregir. O sea, porque estoy hablando, por ejemplo, con Enrique Bazán, que trabaja conmigo en quinto segundo ahora. Y creo que eso va a facilitar la corrección. Y último, agregar o adherir lo que tenga que ver con marco teórico, em, como para poder corregir más rápido en cuanto a la estructura, ¿verdad? Les voy a mostrar cómo nosotros solemos trabajar con casos prácticos también Espera que un momentito le voy a mostrar el Word. Estoy buscando. Acá está. Acá está un Word que a ustedes les va a facilitar justamente. Bueno, este es un ejercicio que nosotros resolvemos en el segundo parcial recién. Y probablemente con ustedes también llegue a mostrar, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la estructura del protocolo. O sea, está el tema, el título, la pregunta, los objetivos, en base a un problema, un esquema que yo suelo presentar para que me hagan o me resuelvan los chicos, ¿verdad? Entonces está tema, título, objetivo general, objetivos específicos, hipótesis, ¿verdad? Esperen un momentito. Hipótesis, la redacción, identificar qué variable es, qué tipo de variable es, a qué escala de medida corresponde, después decir qué diseño es en cuanto a enfoque, ¿sí? Cuantitativo, no experimental, descriptivo, transversal, ¿verdad? No tiene direccionalidad, entonces no se coloca. La población, con quienes se estudia, muestra, tipo de muestreo, la parte ética, que siempre es casi lo mismo en casi todos los estudios, y el último lo que tiene que ver con análisis de datos. O sea, si se llega a presentar con este esbozo los protocolos, va a ser más fácil corregir, porque automáticamente nosotros, al menos voy a proponerle eso a la profesora, el poder ver la coherencia en la redacción, yo ya me voy a dar cuenta si están haciendo bien el trabajo, ¿verdad? Obviamente en el protocolo, en el formato que ustedes tienen con el de la profe, incluye justificación, incluye antecedentes, pero les vamos a pedir menos, menos cosas de lo que habitualmente se solía pedir. Antes nosotros pedíamos, no sé, 10 páginas de marco teórico. Y en realidad, justamente eso le está diciendo a la profesora, por lo menos con 3 o 5 hojas, que a nosotros nos vamos a dar cuenta si el alumno sabe citar y referenciar, ¿verdad? Antecedentes, 3 por lo menos, 3 nomás luego, que sean estudios similares a lo que quiere hacer, ¿verdad? Ustedes con este esquema, ¿verdad? A nosotros, los profes, nos es más fácil o más rápido corregir, y después lo que tenga que ver con lectura de justificación, marco teórico,
y también lo que tenga que ver con los antecedentes, porque eso se suele ver y hay indicadores. Le voy a mostrar lo que eran los indicadores que suele hacer, tengo que buscar un poquitito, los indicadores de evaluación del trabajo que se suele presentar. A ver, indicadores, indicadores, indicadores de en donde ya está qué se va a evaluar. Y nosotros justamente porque son muchos, estamos viendo la posibilidad de ser más, vamos a decir, concisos, ¿sí? Si son cortos, obviamente tenemos la factibilidad de poder revisar más rápido y dar devoluciones, pero va a haber entregas por periodo de tiempo también, ¿verdad? A nosotros nos conviene que se haga en grupo, categóricamente, porque si son, por ejemplo, 100 alumnos, probablemente si quieren hacer dual, todos vamos a tener 50 trabajos que corregir. En cambio, de si hacen algunos en grupo de 5, grupo de 4, o sea, podemos hacer más rápido las devoluciones, ¿verdad? Entonces, generalmente, a veces cuando notamos que los errores son comunes en la mayoría de los grupos, hacemos una devolución general en clase, porque es más rápido poder llegar a que uno se dé cuenta en qué se equivocó. Y generalmente, como le dije, estamos viendo cómo hacer para poder darle las devoluciones de manera rápida, pero sí, por lo menos el esqueleto, como les dije, del protocolo esté hecho dentro del modelo que les pasa a la profesora, ¿verdad? Y también que eso lo puedan llevar a cabo después para el examen final. No sé qué otra estrategia se podía implementar, porque la verdad es que yo le digo, cuando entré el año pasado, una condición que me dio, por ejemplo, la coordinadora a mí, como encargada de cátedra, fue, yo quiero que los alumnos terminen con un protocolo hecho. Y prácticamente, justamente que ahora psicología quiere entrar en acreditación, o sea, que va a entrar en evaluación para acreditar por la ANEADES, justamente se ve ese tipo de cosas si se tiene. O sea, es positivo para la acreditación, solo que sabemos que es bastante pesado. Ahora, en cuanto a extensión, vamos a pedir que sea más corto. Antes, por ejemplo, un protocolo tenía entre 30 a 50 páginas, justamente por todo el contenido que se demandaba, ¿verdad? Pero ahora vamos a sintetizar más para poder dar más rápidas las evoluciones, ¿verdad? Pero es que voy a buscar indicadores. No, yo estoy re preocupada desde que me enteré que eran muchos. Yo estoy doblemente preocupada justamente por eso. A ver, voy a buscar. A ver, super Profe, Sí, te ¿hasta escucho. qué hora tenemos clase? Tenemos otra clase ahora. Ah, bueno. Bueno. ¿Será que yo les puedo pasar bueno, porque la profe me ha dicho para dar por lo menos la unidad 2? Entonces, ¿ustedes los miércoles a qué hora empiezan investigación? ¿A las 5, a las 6? ¿En qué horario se suelen reunir? Hola. 6:30, profe. Entonces, la semana que viene yo voy a dar la unidad 1 y la unidad 2 en cuanto a contenido. Pero si ustedes quieren, yo les puedo pasar ya la grabación de lo que yo di con quinto segunda para adelantarse, porque es bastante extenso, ¿sí? Y voy a grabar. Esto, por ejemplo, está grabando también para la gente que no está, para que tengan en cuenta. Bueno, les muestro un poquitito los indicadores. Como ven, se tienen en cuenta todos los aspectos que se ven en el protocolo, ¿sí? Carátula, resumen, introducción, planteamiento del problema, objetivos, justificación, marco teórico. Yo les solía pedir 5 páginas, probablemente a ustedes le pidamos 3 nomás ya, cada vez más corto. Hipótesis, si es que corresponde. Definición de variables conceptual y operacional, la parte metodológica, todo, o sea, el diseño, el instrumento, cuándo van a recolectar los datos, cómo van a analizar, qué aspectos éticos van a tener en cuenta, ¿sí? Referencias bibliográficas, anexos y aspectos que tienen que ver con el formato en sí del trabajo. Todo esto se solía evaluar en el protocolo como trabajo práctico, porque el informe es el examen final. Entonces, como para que tengan en cuenta con qué nos encontramos ahora. Bueno, ustedes tienen entonces otra materia ahora. Yo tenía previsto dar clase 1. ¿No se vio la presentación del Word? Para que le mostrar. Para poder.
Espérame. Muestra ese tema, ludopatía. Ok. Espérame que lo pongo. Ya empieza, profe, nuestra otra materia. Ok. Bueno, entonces vamos a ver unidad 1 y 2 la semana que viene. Nos vemos. Cuídense. Sí, gracias, profe. Voy a comunicar sus inquietudes. Cuídense mucho. Bien. Gracias, profe. Muy Gracias. amable. Dale, dale. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Dale, dale.